Bien, bueno, vamos a profundizar entonces un poquito más. Cuando hablamos de un aspecto fluido, un aspecto tenso, tenemos que pensar que estamos hablando de la relación entre dos planetas. La relación entre estos dos planetas no da por consecuencia a la persona. Por ende, deducir que un aspecto tenso daría una personalidad tensa es algo que puede ir tranquilamente al error. Un aspecto aislado es una de las muchas conversaciones que se dan en simultáneo. Básicamente, todas las voces que por ahí uno tiene cuando está pensando o analizando una situación. Acá tenemos una doble columna como para ver aspectos fluidos contra aspectos tensos, o la palabra por ahí más determinista y clásica que es maléficos y benéficos. Esto es una terminología que viene hace, pero cientos de años. Incluso autores que estaban arrancando en el 1900 ya hablaban de que era raro separar esto en cuanto a bueno, en cuanto a malo. Porque de alguna forma genera una connotación, ¿no? Nos permite entender un poco mejor cuáles van a ser los resultados de esas interacciones. El problema es pensar que el resultado de una interacción de dos planetas va a definir la personalidad, que es lo que decía Lolo al principio. Claro, la carta natal es un entero. Exacto. ¿No? Podríamos decir que es catastrófica la relación entre dos planetas. No tiene nada de catastrófico en la personalidad. No es catastrófica la persona. No. Acá vamos a hacer un repaso de cada una de las temáticas y se va a entender por qué se habla de unos como buenos y de otros como malos. Los aspectos fluidos se sienten más fáciles, las energías de los planetas se llevan bien y trabajan juntas sin esfuerzo. Lo primero que nos marca este aspecto es fluidez, comodidad con el otro planeta. Acá nos habla de que dan talentos naturales, indican una relación habilidosa entre los planetas que son fáciles y que pueden desarrollarse sin mucha dificultad. Nos vuelve a insistir sobre la facilidad y la falta de dificultad. Al igual que también nos trae este concepto de talento. Obviamente, ¿quién no quiere tener talento? ¿Quién no quiere ser talentoso? Ahí es donde empezamos a entender por qué todos queremos trígonos, ¿no? También nos habla de cooperación. La dinámica entre los planetas tiende a fluir, es como si se ayudaran mutuamente. Y por último, oportunidades. La interacción entre los planetas puede resultar en una manifestación positiva si se detectan las oportunidades que le favorecen. En esto podríamos hablar que detectar las oportunidades también puede ser algo de entrenar. Hay trígonos que vienen por ahí un poco flojos y claro, vienen un poco escondidos o un poco flojos en el sentido de cómodos en eso. Y desafiarse para buscar una oportunidad ya es demasiado desafío. Quizás diría que el sextil ahí puede tener un poquito más de ingenio particularmente, que es una palabra muy típica del sextil. ¿Y si te parece seguir vos con los tensos? Seguimos con los tensos o los desafiantes o los inarmónicos. Habla de que se siente como retos, ¿no? Como desafíos. Las energías de los planetas están en desacuerdo y generan tensión. Acá hay una idea de que ante esa respuesta los dos van a entrar en un pequeño proceso de discusión. No van a ser lineales y expresivos que conecten como si los aspectos fluidos, sino que los aspectos desafiantes van a tender a tener que encontrar eso en común, ¿no? Porque a priori hay un desacuerdo. Habla de necesidad de esfuerzo. Los planetas tendrán que trabajar más para superar obstáculos e integrar energías incongruentes. Fíjense cómo acá nos trae esta idea de no queremos tener cuadraturas. Me requiere un esfuerzo, me requiere que le preste atención, me requiere que me cargue de energía para responder ante eso. También la idea de superar obstáculos me trae esta idea de que, bueno, hay algo que va a estorbar mi camino. Entonces tiene sentido este concepto maléfico de que me quiero alejar de ahí. También trae la idea de conflictos. La dinámica entre esos planetas puede manifestar en conflictos internos o externos. Acá generalmente estamos hablando de una función interna, de algo de que dos planetas o dos funciones de mi personalidad están en discusión o en debate. Eso puede traer un conflicto interno, pero ante la fricción o dificultad por encontrar ese punto en común se puede exteriorizar. Y por último, expresión a través del desafío. Estos aspectos pueden ser motores de cambio y crecimiento personal si se aprende a manejar la energía que generan. Y esto es fundamental, me gusta mucho hacer un paralelismo con las oportunidades que nos traen los fluidos, que dice si se detectan las oportunidades que le favorecen. Como que hay una idea de que esto no es tan lineal, ¿no? Si yo puedo manejar esas energías que me generan conflicto, las puedo convertir en un potencial. Porque si es algo que no me sale, es algo que me conflictúa, es algo que me es difícil, todo el tiempo tengo que estar trabajando sobre eso. Entonces de alguna manera me perfecciono en esas áreas. Al igual que los aspectos fluidos, ofrecen oportunidades, pero uno tiene que estar despiertos a captarlos también, ¿no? Ahí es donde el resto de la carta y la dinámica general va a decir cuán resistente puedo llegar a ser un desafío o cuán despierto puedo estar a las oportunidades, lo cual no es completamente lineal, ¿no? Pero bueno, en este cuadrito por ahí se diferencia fácilmente la idea de benéfico-maléfico, lo que todos quieren, lo que queremos evitar. Sí, en líneas generales se entiende por qué se llama bueno o malo a uno. También es cierto que si ustedes ven estos mismos cuadros y estos conceptos, podríamos decir que hay personas que no tienen retos, que hay personas que no sienten que algunas cosas les son más fáciles, que hay personas que no tienen talentos,
miren que, o sea, se ha criticado a mucha gente, pero decir que alguien nació sin ningún talento no, me parece una locura. Personas sin esfuerzo, personas sin conflictos, personas que no cooperen. Fíjense que es absurdo pensar que alguien no tenga algo de esto. Lo que sí es muy lógico es pensar qué graduación de esto tenemos y qué particularidad tenemos de esto. Y en esto también quiero hacer otro gran alerta. Todos tenemos estos aspectos. Y ustedes me van a decir, no, bueno, pero yo vi una carta que es solamente un gran trígono, que no tiene ninguna cuadratura ni ninguna oposición. Primero, compará Dracónica con Natal y decime ahora que no tiene ninguna cuadratura u oposición. Eso en primer lugar, porque seguramente aparezca. Pero segundo, en ese caso, una conjunción puede ser lo sumamente difícil para que el trígono tenga un contraste. Lo que quiero decir es que en el ser humano, en la lógica del ser humano, siempre oponemos lo bueno, lo malo, lo cómodo, lo incómodo. Eso es algo bastante lógico. En ese sentido me parece que pensar que la relación mala entre dos planetas significa una respuesta mala en la persona es completamente ilógico. Lo mismo que pensar que la relación buena entre dos planetas significa un resultado bueno en la persona. No, la persona es el entero de la carta, no es el aspecto únicamente. Pero quería hacer un agregado a eso que dijiste también, que me parece que hay un tercer punto clave, que es el mundo temporal. Nuestras experiencias terminan definiendo nuestra personalidad también. Por lo tanto, tener una carta solo armónica no significa que no voy a tener cuadraturas o oposiciones por tránsitos, por revolución o por progresión. Y viceversa, una carta completamente desafiante, completamente de aspectos rojos, vamos a decirle, por mundo temporal, tránsito, revolución, progresión, voy a tener trígonos y sextiles. O sea, voy a tener oportunidades temporales y desafíos temporales que abordar. Bien, les quiero mostrar un caso. Acá tenemos la carta de la señora Kathy Bates. Kathy Bates en una nota habla sobre la relación con su madre. Acá vamos a ver dos lunas que únicamente tienen aspectos tensos, ¿sí? Dentro de la jerga serían lunas en muy mal estado, o sea, relaciones muy difíciles con la figura materna. En este caso tiene una cuadratura Venus, una cuadratura Mercurio, cuadratura Sol, cuadratura Urano, cuadratura Júpiter y oposición de Marte, o sea, todos los aspectos negativos posibles. Y Kathy Bates por ahí sí, dentro de lo que nos va a contar, responde a los cánones de lo que astrológicamente se diría una relación tensa con la madre. Por el caso de Kathy Bates vamos a ver un ejemplo y ahora vamos a ver otra luna en el mismo estado con una situación completamente opuesta, ¿sí? Como para desmitificar que no necesariamente el aspecto se convierte en un evento de destino o en una raíz de destino. La escuchamos a Kathy Bates, creo que van a leer ahí los subtítulos, sí, se van a llegar a ver. Bien, bueno, lo vemos entonces. Her for misery, she said, I don't know what all the excitement about. You didn't discover the cure for cancer. I forgot to thank her that night. You know, you did thank her. At the end of your speech, you thanked her. No, I did not. I did not. You go back and look at it. I didn't. We did go back and look. And we showed her. My family, my friends, my mom at home, and my dad, who I hope is watching somewhere. What do you think of her? Thank you. Why did I think I didn't thank her? Oh, what a relief. Why does that mean so much to me? Because she should have had my life. When she died, I said, come into me. I wanted her spirit to come into me. Even though we had so many difficulties, I wanted her spirit to come into me and enjoy everything I was enjoying because of what she'd given up. Tremendo. Igual como temática más a lo astrológico, ver esa reacción en vivo, ¿no? Es tremendo, tremendo. Bueno, volviendo a su carta, nos encontramos con esa luna en Piscis en casa 7, angular. Y en oposición a su ascendente, y acá sí la verdad que con una interpretación muy dura de esa figura materna. Una madre con un nivel de exigencia altísimo. Un Oscar y aún así la tiró abajo, ¿no? Fíjense cómo uno puede dar vuelta a esta misma situación y cómo esa experiencia ella la cambia en cuanto al punto de vista, pensando en lo que ella no tuvo, específicamente mencionando lo que ella tuvo que renunciar para que yo tenga este estilo de vida. Incluso pensando en las casas que están tomando los planetas que cuadran, ¿no? Ese Urano angular al medio cielo para la exposición o este logro de ella, la cuadratura del Júpiter que está angular a la casa cuarta para también pensar en lo que se buscaba en ese escenario familiar, ¿no? La renuncia de la madre en pos de lo que ella quería o de lo que ella necesitaba.
Para esto voy a leer el libro Manual de Astrología Moderna de Dumont y vamos a leer como aspecto, que este es el aspecto que se repite en estos dos casos que vamos a ver, que es la luna cuadratura Venus, ¿sí? El estado de las dos lunas en los dos casos es tenso, pero me centro sobre el aspecto repetido. En este caso dice: infelicidad por cuestiones amorosas o difícil expresión de los afectos, falta de armonía en el hogar. Torpeza en la expresión de los sentimientos o de hábitos descuidados o inmorales, perezoso en el hogar. Periodos de autogratificación y lástima de sí mismo, inconstante en la amistad, mucha necesidad de seguridad. Primero, durísimo. Esto no como crítica a Dumont, miren que el 90% de los recetarios tienden a estas interpretaciones, ¿eh? Pero acá subrayo que si estuviésemos viendo el caso de Kathy Bates y ella nos cuenta esta situación con la madre y leemos esa interpretación, tiene toda la lógica del mundo. O sea, no hay paz en el hogar, incluso ella misma cuenta que toda su familia cuando ella empezó no la apoyaba, decía que no iba a llegar absolutamente a ningún lugar y bueno, en el momento de llega a un Oscar, esa es la respuesta de la madre. Ahora, nos vamos a otra luna, también con cuadraturas, que es el caso de Jane Goodall. Jane Goodall tiene la luna en la casa 12, una casa todavía peor a la casa 7, esto diciendo y volviendo desde el prejuicio astrológico. Sí, la demonización de la casa 12, ¿no? Para la presencia de una luna habla de cosas ahí sí dramáticas realmente, sí, muchos recetarios. Una luna que está en cuadratura Neptuno y en cuadratura Venus. Me vuelvo a la cuadratura Venus para todo lo que acabamos de leer. Una persona con falta de armonía en el hogar, con falta y dificultad de expresar sus emociones. Y también para marcar cómo uno puede encontrar en el recetario algo que nada que ver con la persona. ¿Qué hacemos cuando pasa esto en una consulta? Obviamente lo que la persona no es, yo no lo voy a buscar imponer, ¿no? Ahí es donde tenemos que también saber adaptar. De nuevo, la carta es un entero y Dumont acá no tiene la culpa de estar hablando de esa cuadratura y solo mencionar algo tenso, porque la carta no tiene solo esa cuadratura. Bueno, vamos a pasar ahora al ejemplo de Jane Goodall. Bueno, lo vemos. How did I get to be doing what I do now? How did I get to be the me that I am now? And I want to go back to when I was a small child, because there is one person among the many who've helped me on my 81-year-old journey through planet Earth, and that is my mother. You don't choose your parents, as far as we know, and I just got lucky, and I was born into a wonderful family with a mother who, above all, was supportive. I was born loving animals. Apparently, even before I could speak, I was watching anything that crawled or flew or walked. We lived in London, so there wasn't much, but whatever there was, I watched. And my mother supported this. So, okay, I'm 1.5 years old, and she comes into my bedroom, and I've taken a whole handful of earthworms to bed with me. And obviously with the earth as well, so you can imagine the bed's a bit of a mess. And so many mothers would have got angry and said, how dare you? But she just said very quietly, Jane, if you leave them here, they'll die because they need the earth in the garden. And we took them back into the garden. And then a story which I know many of you have heard. It's been immortalized in many books, but I tell it again for a reason. When I was 4.5 years old, we had a holiday on a farm in the country, which for an animal-loving little girl coming from a city, like from New York, was magic, and I still remember it so very vividly. Cows, pigs, horses, no cruel factory farms back then. We were out in the fields, and I was given a job of collecting the hens' eggs, and again, no battery farms. So there were little wooden hen houses. I don't know how big they were. I was only 4.5, so they seemed big, but they were probably about this high. I don't know. And all around the outside were nest boxes, and the hens slept there at night to keep them safe from the foxes. And they were supposed to lay their eggs in these little boxes around the edge. So I would take my basket and collect the eggs, open the lid of the box. If there was an egg, pop it in my box. But apparently I began asking everybody, where does the egg come out of the hen? Because, here's your egg, right? About something like that. And there isn't a hole that big on the hen, I promise you. You can't see one. No, nobody answered me to my satisfaction. So I vividly remember seeing a hen. I can see her now. Shut my eyes, I see her. She's going up this little ramp into the hen house, and I think she's going to lay an egg. And I crawl after her. Big mistake. Squawks of, I suppose, fear. She flies out. And again, 4.5, I remember thinking, no hen will lay an egg here. It's a frightening place. And going into an empty hen house and waiting. And waiting. And waiting. Fine for me, but my poor family had no idea where I was. So imagine my mother. It's beginning to get evening, dark, and she's searching for this little girl. And suddenly she sees excited Jane running towards the house, covered in straw.
So many mothers would grab that child, how dare you go off without telling us, don't you know how worried we've been, don't you dare do it again, which would have killed all the excitement. Instead, she sat down and listened to the wonderful story of how a hen lays an egg. Now, if you look back on that story, and the reason I tell it again tonight, isn't that the making of a little scientist? The curiosity, asking questions, not getting the answer, deciding to find out for yourself, making a mistake, not giving up, and learning patience. It was all there. And a different kind of mother might have crushed that spirit of scientific curiosity, and I might not be standing here now. En este caso tenemos también a una luna solo con cuadraturas desde casa 12, con otro signo, ¿no? Que es Sagitario a Piscis. Pero bueno, nos muestran cómo no hay una determinación en que si la luna tiene X cantidad de aspectos o de X tipo, tenga un resultado con la madre. Ahí Vero decía, más allá de la relación con la madre, esta cuadratura también puede mostrar el sacrificio de una madre o el dejar cosas por una crianza. Diría que va más de cómo ella se relaciona con esa idea de sacrificio de la madre. Dice que el sacrificio de la madre va a estar en la carta de la madre. Acá podríamos pensar que ella identifica ese sacrificio. Exacto, y le imprime emociones, ¿no? El esfuerzo que se ve dentro de las cuadraturas, ambas tienen la posibilidad de verlo en su madre. Tanto en el caso de Jane, el esfuerzo de tener una hija que es adversa a lo que ella esperaba, por ahí esto de ya investigadora, y en vez de frenarla, motivarla, ¿no? Y el esfuerzo de la madre de Kathy Bates, que nos decía que dejó todo por mí para que yo tenga la vida que tengo, y que después terminó enojada con ese destino, ¿no? Por ese dejar. También nos trae un poco el esfuerzo desde otro lugar, pero sí nos muestra que por tener una luna solo con aspectos tensos no tenemos una mala relación con la madre, una mala madre, una idea tan simplista.